Bueno, pues la grabación ya está en marcha. Un segundito y comenzamos. Ajusto una cosita. Vale. Perfecto, pues vamos a dar comienzo al taller. Buenas tardes a todos, soy Virginia Moros y soy la responsable del área de pacientes en Vitaler. Un segundo, que por aquí se quiere unir más gente. Les voy a dar paso. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, pues como les decía, soy la responsable del área de pacientes en Vitaler y les doy la bienvenida a nuestro taller Paciente Vital de esta tarde. Esta tarde tenemos un taller sobre la importancia de los cuidados respiratorios en el paciente con ELA y será impartido por el doctor Jesús Sancho. A ver si mi ordenador me hace un poco de caso, que está muy rebelde y no me deja pasar las diapositivas. Un segundo. Esto son problemas del directo, esto no suele pasar, pero hoy está especialmente complicado esto. A ver si nos deja avanzar las diapositivas. Bueno, pues no. Entiendo qué está pasando. A ver. Vamos a ver. Bueno, no me deja hacer nada. Yo no sé por qué pasa esto hoy. A ver, un segundito. Voy a dejar de compartir un momentito y vamos a volver a compartir la presentación, que a veces cerrar todo y volver a empezar es lo que mejor funciona. ¿Algún problema con la conexión? Yo no sé por qué. Tuvimos ayer un taller y nunca nos pasa esto, pero hoy ha decidido que nos va a poner a prueba la paciencia. Discúlpenme. Bueno, es que no me deja nada, compartir nada de nada. A ver, ahora. A ver si ahora ya podemos ver la presentación. Bueno, pues nada. Vamos a hacer una cosa. Ahora, por fin ha resucitado. Madre mía. A ver. Ahora. Perfecto. Ahora sí. Bueno, pues como si no hubiese pasado nada, discúlpenme por estos problemas técnicos. Comenzamos de nuevo y les doy la bienvenida a nuestro taller de esta tarde. Esta tarde el taller será sobre la importancia de los cuidados respiratorios en el paciente con ELA y será impartido por el doctor Jesús Sancho, neumólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia, que cuenta con una gran experiencia dentro de una unidad que es un referente tanto a nivel nacional como internacional en este área. Antes de dar paso al doctor Sancho, quería compartir con todos ustedes información sobre los recursos que ponemos a su disposición de forma gratuita desde Vitaler. Por un lado, tenemos estos talleres Paciente Vital, que son un espacio formativo que hemos creado para poder compartir información fidedigna impartida por nuestros profesionales y llegando a pacientes de todas las comunidades autónomas gracias a que son online. Nuestro objetivo es claro, queremos que los pacientes de terapias respiratorias a domicilio y sus familias tengan una buena experiencia con los tratamientos y esto, entre otras cosas, pasa por tener acceso a una completa información sobre la patología y el tratamiento, además de un correcto apoyo psicológico que les ayude en la gestión de la misma. Tenemos una programación de talleres para todo el 2024 a la que pueden acceder a través de nuestra página web vitalaire.es, donde además pueden acceder a inscribirse en los diferentes talleres y también pueden encontrar las grabaciones que vamos realizando. De hecho, la grabación del taller de esta tarde la colgaremos también en la página web. Les haremos llegar luego el enlace para que puedan volver a verlo. Aprovechando que hago referencia a nuestra página web, también quiero recomendarles una sección específica que tenemos que se llama Espacio ELA.
El objetivo es que tanto los pacientes con esta enfermedad como sus familiares o cuidadores puedan encontrar información fiable y una red de apoyo necesaria que les acompañe durante el transcurso de las distintas etapas de la enfermedad. Para su desarrollo hemos contado con el doctor José Luis Díaz Cordobés. Él es un psicólogo experto en el tratamiento de pacientes con él, al que ya seguro que muchos conocen de algunos talleres que hemos hecho con él, y que coordina todos los contenidos que aparecen. Les animo a visitar esta sección porque estoy segura de que les va a resultar de gran utilidad. También en nuestra página web tenemos una sección específica que es el consultorio de ventilación. Lo hemos creado para ser un soporte en el día a día de esta terapia, dando soporte tanto a nivel técnico como emocional a través de nuestros profesionales, tanto enfermeros como psicólogos. Es tan sencillo como acceder a nuestra página web. En la sección de información al paciente tienen este consultorio, en donde rellenando estos datos que aparecen en pantalla, el nombre y apellidos del paciente, nos indican su correo electrónico y nos indican a quién quieren dirigir la pregunta, sea a un enfermero o a nuestro psicólogo, y nos indican la consulta y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para resolver su duda en un plazo inferior a 24 horas. Como ven, es una sección que es muy útil y que les recomiendo que visiten. Y ya antes de dar paso al doctor Sancho, quiero compartirles las normas del taller. El taller, como han visto, está siendo grabado y esto va a hacer que puedan tener disponible el taller en nuestra página web dentro de unos días. Al finalizar el mismo, les vamos a mandar un cuestionario de valoración para que nos digan qué les ha parecido y nos digan posibles temas que les gustaría que tratásemos. Y en ese correo electrónico les vamos a enviar el enlace donde a partir del lunes, martes de la semana que viene podrán acceder a la grabación del taller. Sí que verán que todos ustedes, salvo el doctor Sancho y yo, tienen la cámara apagada por defecto. Esto es por temas de protección de datos, así evitamos que aparezcan nuestras caras en esa grabación. Y el micrófono sí que les pedimos que lo tengan apagado, como les decía antes, mientras está hablando nuestro ponente. Luego, para hacer cualquier pregunta, no hay ningún problema en que lo activen y le pueden indicar las preguntas que quieran. Pero para evitar esas interrupciones, por favor, durante la ponencia tengan apagado el micrófono. Y bueno, pues para las preguntas, o bien a través del chat o bien con la opción de levantar la mano que ven aquí y activando el micrófono pueden plantearnos las preguntas que quieran. Así que ya sin más, doy paso al doctor Sancho dándoles la bienvenida a nuestro taller y dando las gracias al doctor por estar aquí esta tarde con nosotros. Adelante, doctor. Bueno, Virginia, muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer a Vitaler por habernos invitado aquí a nuestro servicio, al personal de nuestro servicio, de nuestra unidad, a participar en estos talleres. Y también gracias a todos los participantes que están conectados por el interés que tienen en esta enfermedad, los problemas que surgen y luego, sobre todo, por las horas que son. Bueno, yo soy Jesús Sancho, trabajo en la unidad de cuidados respiratorios del Servicio de Neumología del Hospital Clínico de Valencia y desde hace mucho tiempo nos dedicamos a atender a pacientes con enfermedades neuromusculares. De hecho, los pacientes con ELA suelen ser, constituye el grupo más numeroso de pacientes que atendemos. José Luis Díaz, psicólogo que ha comentado Virginia, trabaja con nosotros, con lo cual formamos un equipo multidisciplinar donde intentamos resolver prácticamente casi todos los problemas de estos pacientes. Yo voy a hablar ahora, esta tarde, sobre la importancia de los problemas respiratorios en los pacientes con ELA y qué tratamientos existen. Creo que es un tema importante porque muchas veces se centra todo el mundo en los problemas neurológicos, en el diagnóstico, en ver si se encuentra algún tratamiento para la enfermedad y los problemas respiratorios que genera la enfermedad se quedan un poco de lado y son los que más van a constituir, son las principales causas de ingreso hospitalario de estos pacientes y luego, sobre todo, es la principal causa de que se mueran estos pacientes. En las primeras diapositivas, que todos conoceremos a modo de recordatorio, de la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva,
de origen desconocido que afecta de forma rápida a las neuronas motoras. Las neuronas motoras son las neuronas que se encargan de llevar la orden del cerebro hasta los músculos. Es como si dijésemos los cables de la luz, que se encargan de llevar la electricidad hasta las bombillas. Y que se van degenerando, van dejando de funcionar estas neuronas y, por tanto, dejando de enviar los mensajes a los músculos, y lo que generan es una debilidad de los músculos y una incapacidad para poder trabajar esos músculos, una incapacidad de movimiento. Aquí tenemos un esquema. En la parte izquierda vemos una motoneurona normal que tiene forma de estrella con una cola que es el axón, es decir, la prolongación de la motoneurona donde transmite la señal y que se une con el músculo. En esta enfermedad lo que ocurre es que, como vemos en la imagen de la derecha, esta neurona se degenera, va estropeándose, deja de hacer su función y no llegan las señales al músculo, con lo cual el músculo no recibe señales para que se pueda contraer. Esto ocasiona que a la larga estos músculos, por no estar trabajando, se vayan atrofiando. Tiene una incidencia entre 1,5 y 3 por 100.000 habitantes, con una prevalencia entre 5 o 6 por 100.000 habitantes, y se estima que suele haber, hoy en día, he puesto aquí 3.000 personas con ELA en España. Yo creo que hoy en día este dato está un poco desfasado, suele haber en torno a unas 4.000 personas con ELA en España. Como he comentado, es una enfermedad de causa desconocida, aunque hay entre un 5 y un 10%, hay lo que se llama una ELA familiar que se transmite de padres a hijos y que está relacionado con mutaciones de una serie de genes. Dependiendo del tipo de dónde se localice las primeras manifestaciones, hablamos de inicio espinal, inicio vulvar o inicio respiratorio. Inicio espinal es cuando la debilidad comienza en los músculos de los brazos o las piernas. Esta es la forma más frecuente de aparición. Inicio vulvar es cuando afecta a los músculos de la cara y la garganta, que es en torno a un 30% de los casos. Y luego el inicio respiratorio, muy poquitos casos, menos del 5%, es cuando la enfermedad empieza con debilidad en los músculos respiratorios. Como he comentado, se afectan las motoneuronas, es decir, las células que se encargan de llevar la orden a los músculos para que se contraigan, y que desde que aparece, si no ponemos tratamiento, tiene su supervivencia es entre 3 y 5 años. Es decir, los enfermos se diagnostican y si no establecemos una serie de medidas, suelen vivir 3-5 años, y cuando mueren lo hacen por problemas respiratorios. Los síntomas que produce, pues los conoceremos ya todos: la debilidad muscular progresiva en los diferentes músculos del cuerpo, la atrofia muscular, calambres en los músculos, espasticidad, afectividad pseudovulvar, que son, digamos, respuestas del paciente desproporcionadas a determinados estímulos. Pues, por ejemplo, están dándole una noticia triste a un paciente y en vez de apenarse, pues se pone a reír. O ya se ha visto que existe también una asociación muy alta de los pacientes con ELA y una demencia de origen frontotemporal. Vamos a ir ya centrándonos en lo que son los problemas respiratorios, y como vemos aquí, una imagen del cerebro, se continúa con la médula ósea y desde todas estas zonas salen nervios que se encargan de llevar la orden a los músculos. Por un lado, desde la médula, los músculos del tórax para que se contraigan, y luego en la unión entre el cerebro y la médula, lo que se llama el bulbo raquídeo, salen nervios que van a controlar los músculos de la garganta y de la cara. A su vez, en esta zona, en el bulbo raquídeo, muy importante porque cada vez están apareciendo evidencias de que en la ELA pueden estar afectados, hay centros, se sitúan los centros nerviosos que se encargan de controlar la respiración. Es decir, como si dijésemos, la parte del cerebro que es la que se encarga de mandar las órdenes para que respiremos.
Los problemas respiratorios en las enfermedades neuromusculares y concretamente en la ELA son la principal causa de ingreso hospitalario, ya lo he comentado, y constituyen la principal causa de morbimortalidad. Es decir, los enfermos con ELA no se mueren por no poder mover un brazo o una pierna, se van a morir por no poder respirar o por no poder sacar los mocos fuera durante una infección respiratoria. Y esto se debe a que se van a afectar los nervios que van a ir a los músculos que se encargan de la inspiración, es decir, meter aire dentro de los pulmones, a los músculos expiratorios, es decir, los que hacen que el aire salga fuera de los pulmones, y a los músculos de la vía aérea superior, es decir, de la garganta, lo que se conoce con el nombre de inervación vulvar, es decir, esa zona que había comentado que estaba entre el cerebro y la médula, donde se encontraban una serie de centros nerviosos que salían unos nervios para controlar los músculos de la garganta y de la cara. Y esta afectación de los músculos respiratorios se va a poner de manifiesto en, digamos, en tres principales problemas, en tres, digamos, puntos diana, que es la ventilación, el manejo de secreciones y la deglución. La ventilación es paso de aire a los pulmones y luego la salida del mismo para que el organismo pueda captar el oxígeno y eliminar el anhídrido carbónico. El manejo de las secreciones es, sobre todo durante las infecciones respiratorias, hay un acúmulo de mocos en los bronquios y es coger y expulsar esas secreciones. Y el mecanismo de la deglución, por dos aspectos importantes. En primer lugar, porque pueden haber alteraciones de la deglución y pueden generar que el enfermo no degluta bien y por tanto haya una alteración en la nutrición, no se esté nutriendo bien. Y luego, por otro lado, a nivel de lo que es la vía aérea superior, de la garganta, hay una serie de mecanismos de protección que hacen que cuando tragamos la comida, esta se vaya al estómago y no se vaya a los pulmones. Si están alterados estos mecanismos, porque hay una debilidad de los músculos, la comida puede pasar a los pulmones y producir infecciones y complicaciones serias. Entonces, vamos a empezar a ir analizando cada uno de estos puntos. Empezamos con la ventilación. La ventilación, como he comentado, consiste en meter y sacar aire de los pulmones. Podemos considerar que los pulmones y la caja torácica, los músculos de la que se encargan de la respiración, sobre todo el diafragma, actúan como un fuelle. Entonces, lo que hace ese fuelle, lo que hacen los músculos cuando se contraen es llenar de aire los pulmones. Y esto que permite, una vez que se ha llenado de aire los pulmones, permite que el oxígeno que hay en el aire pase a la sangre y se distribuya por el organismo. Este oxígeno se va a encargar de producir energía que necesitamos en el cuerpo para todas las acciones que tenemos que hacer. Por ejemplo, simplemente que el corazón esté en funcionamiento necesita energía, que movamos un dedo necesita energía. Pues cuando se produce esta energía, se va a liberar un gas que es el anhídrido carbónico, que vuelve a los pulmones, y los pulmones son los que se encargan de expulsar este anhídrido carbónico otra vez al medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la ELA? ¿Por qué puede estar afectado este proceso de meter el aire dentro de los pulmones para captar el oxígeno y luego eliminar el aire y así eliminar el anhídrido carbónico? Pues nos podemos encontrar pues, que existe una debilidad fundamental de los músculos inspiratorios. El principal músculo inspiratorio es el diafragma. El diafragma, cuando se contrae, permite que entre aire dentro de los pulmones y así poder coger el oxígeno que hay en el aire. Es importante tener en cuenta, en la ELA el problema está en la pared, en los músculos. El pulmón es normal. Bueno, a no ser que el paciente haya sido un gran fumador y lo tenga fastidiado, pero si no es así, de normal, el problema nos lo vamos a encontrar sobre todo en los músculos. El pulmón, como ya he comentado, es normal. Y otra cosa importante, cuando empiezan a aparecer los problemas respiratorios, estos van a empezar durante el sueño. Y ahora veremos por qué. Concretamente en una fase concreta del sueño que es la fase REM. Todos, bueno,
conocemos o hemos oído que mientras estamos durmiendo se van alternando diferentes fases en el sueño, la fase no REM y la fase REM. Durante la fase REM, digamos que es cuando los músculos están más relajados y todo el cuerpo, digamos que funciona al ralentí, va a haber lo que se llama una disminución fisiológica de la ventilación. Es decir, todos vamos a respirar menos durante esta fase del sueño. Y esto se debe a que hay una disminución de la respuesta del centro respiratorio a los estímulos, es decir, esa parte que he comentado del cerebro que se encarga de que la respiración funcione, pues responde menos a diferentes estímulos que podamos ofrecerle. Por otro lado, si manda los estímulos, los músculos van a responder peor a esos estímulos que le manda el centro respiratorio. La actividad de los músculos intercostales que también intervienen en la respiración, los músculos que están situados entre las costillas, también va a disminuir. Y luego el tono de la vía aérea superior, el tono de la garganta está disminuido porque hay una hipotonía y una relajación de los músculos de la garganta. Con lo cual, el calibre, el diámetro de la garganta va a disminuir. Ahora bien, todo esto que hace que, entre comillas, respiremos menos durante esta fase del sueño, en las personas sanas no va a tener repercusión. Puede bajar un poquito el oxígeno en la sangre, puede aumentar un poquito el anhídrido carbónico en la sangre, pero siempre se mantiene en niveles normales. Ahora bien, en un paciente con ELA, que ya tiene los músculos de la respiración disminuidos, si le añadimos a estos músculos que trabajan menos, le añadimos que van a trabajar mucho menos aún durante esta fase del sueño, lo que va a hacer es que disminuya mucho más el oxígeno en la sangre y aumente el anhídrido carbónico, sobrepasando, digamos, los límites de la normalidad. Como sabemos, la ELA es una enfermedad progresiva, con lo cual la enfermedad va a ir avanzando, con lo cual la debilidad de los músculos de la respiración también va a ser cada vez peor. Y esto va a hacer que si inicialmente estos trastornos de la respiración los veíamos en el sueño, conforme la enfermedad vaya avanzando, van avanzando y van a aparecer también durante el día, cuando el enfermo está despierto. Los síntomas que va a producir son disnea, que es la sensación de falta de aire, ortopnea, que es la sensación de falta de aire cuando uno está tumbado boca arriba, va a haber una alteración del sueño, con una cefalea cuando se despierta y una somnolencia, es decir, tendencia a dormirse. ¿Y esto por qué se produce? Pues porque digamos que cuando se produce durante el sueño estas bajadas de oxígeno en la sangre porque el enfermo respira menos, el cerebro, digamos, tiene un instinto de supervivencia. Y entonces lo que va a hacer es despertar al cuerpo para que respire más. Muchas veces estos despertares, el enfermo no se llega a dar cuenta, otras veces sí produce lo que he comentado de alteraciones en el sueño. Esto hace que el sueño se fragmente, que no llegamos a alcanzar bien las fases de sueño profundo, con lo cual al día siguiente pues no, pasa pues lo que ocurre a todo el mundo cuando no ha dormido bien una noche. Le duele la cabeza, tiene sueño, ha perdido la capacidad de concentración y se encuentra más cansado. El segundo aspecto que puede verse alterado, el segundo punto, Diana, que puede verse alterado a nivel respiratorio en los pacientes con ELA es la tos. Es lo que comentaba antes del manejo de las secreciones. Todo el mundo produce normalmente y a diario una pequeña cantidad de secreciones en los bronquios. Lo que pasa es que en los bronquios, y ahora veremos una foto de un microscopio electrónico, las células de los bronquios tienen una especie de pelillos que van haciendo que ese moco se vaya desplazando hacia arriba, llegue hasta la garganta e inconscientemente lo deglutimos, pasa al estómago y allí se destruye sin darnos cuenta. Ahora bien, hay situaciones en las que
este mecanismo, que se llama aclaramiento mucociliar, no es suficiente para poder eliminar los mocos que vamos produciendo. Y son fundamentalmente las infecciones respiratorias, los resfriados. Durante los resfriados lo que nos encontramos es, primero, que hay, por la inflamación que se genera en los bronquios, un aumento en la cantidad de las secreciones y además las secreciones son mucho más espesas. Y por otro lado, estos pelillos de las células de los bronquios van a estar disminuida su actividad también por acción de sustancias que se generan durante la inflamación. En estos casos, lo que hacemos para poder eliminar las secreciones es toser, la maniobra de la tos. Y en la tos van a intervenir los músculos inspiratorios, los músculos de la garganta, concretamente las cuerdas vocales, y los músculos expiratorios. Con lo cual, si en la ELA hay una degeneración de las motoneuronas que produce una debilidad de los músculos, pues se van a producir una debilidad de estos músculos, con lo cual la tos va a verse afectada y no vamos a ser capaces de poder sacar los mocos fuera. Aquí tenemos la foto que había comentado del microscopio. Vemos dónde está la C, son los pelillos, esos que he dicho, de las células de los bronquios que se van moviendo, van haciendo un movimiento de batida para desplazar el moco. El moco es lo que se ve encima de los pelillos, que está representado con la letra M. Bueno, ¿y en qué consiste la maniobra de la tos? Y esto es importante porque luego a la hora de los tratamientos que hay, nos vamos a referir a esto. La maniobra de la tos consiste en 3 fases. Una primera fase que es la fase de insuflación, en la que los músculos inspiratorios, concretamente el diafragma, se contrae y llena al máximo los pulmones. Esos pulmones están llenos al máximo de aire. Luego, rápidamente pasamos a la fase compresiva, donde los músculos de las cuerdas vocales, los músculos de la garganta, se cierran. Y los músculos expiratorios, que son fundamentalmente los músculos del abdomen, empiezan a contraerse, a hacer fuerza. Al hacer fuerza sobre este gas que está metido dentro de los pulmones y no puede escapar, porque tenemos las cuerdas vocales cerradas, empieza a aumentar la presión dentro de los pulmones. Y luego la siguiente fase, que es la fase expulsiva, lo que ocurre es que las cuerdas vocales se abren, se descomprime ese sistema de alta presión que habíamos generado. Al descomprimirse se genera el ruido característico de la tos y hace que salga todo el aire que teníamos ahí a presión metido dentro de los pulmones, que salga hacia afuera. Y al salir hacia afuera genera unos flujos de aire que lo que hacen es arrastrar los mocos hacia afuera y expulsarlos. Con lo cual, ¿por qué en una ELA hay una tos inefectiva? Pues debilidad de los músculos inspiratorios, no nos va a permitir hinchar al máximo los pulmones, no vamos a poder cerrar bien las cuerdas vocales para que se comprima el sistema, hay una debilidad de los músculos expiratorios, es decir, cuando se contraen lo van a hacer con menos fuerza, con lo cual el sistema se descomprimirá más lentamente y generará menos flujos de aire o flujos de aire más bajitos. Y luego hay una inestabilidad de la vía aérea superior, una inestabilidad de la garganta que puede hacer que se colapse, que se cierre y no deje salir ni los mocos, ni el aire, ni nada. Y luego juntamos las dos cosas y vamos a, digamos, un paso más allá, que es los episodios agudos que he comentado. Los episodios agudos son episodios de infecciones respiratorias, de resfriados, de catarros. Unos resfriados que en condiciones normales la gente pues, puede seguir saliendo a la calle, relacionándose, puede ir a trabajar, a estudiar, molesto, pero puede seguir más o menos haciendo sus actividades. Pero en un paciente con ELA, estos episodios agudos, estas infecciones respiratorias, un simple constipado, por lo más banal que sea, puede suponer una situación catastrófica que desencadene el fracaso respiratorio y el fallecimiento del paciente.
¿Y por qué se produce? Tenemos, recordemos, un paciente con los músculos de la respiración debilitados por culpa de la ELA. Le cuesta, no tiene fuerza suficiente para meter el aire dentro de los pulmones y no tiene fuerza suficiente para sacar los mocos fuera de los pulmones durante este episodio agudo. A esto le asociamos, en primer lugar, al generarse una inflamación, las paredes de los bronquios aumentan de grosor, con lo cual el diámetro de los bronquios disminuye y el aire, tanto para entrar y llevar oxígeno como para salir y sacar los mocos, encuentra más resistencia para entrar y salir de los pulmones. Por otro lado, al estar todo lo que es los pulmones y los bronquios inflamados, hay una disminución de la capacidad elástica del pulmón. No se distiende con la misma facilidad. Puede ocurrir a su vez que haya retenido moco que no se expulse, formen unos tapones de moco muy espesos y que esté obstruyendo un bronquio y que impida que el aire pase a una zona del pulmón. O que esas secreciones que se han quedado retenidas porque no tenemos fuerza para expulsarlas se sobreinfecten y un simple constipado se transforme en una neumonía. Todo esto va a implicar una sobrecarga a los músculos respiratorios, es decir, músculos debilitados que están haciendo más fuerza de la que pueden y de la que están acostumbrados para meter el aire dentro de los pulmones, para sacar los mocos dentro de los pulmones, y llega un momento que dicen, ¡buah! Ya no puedo más. Esto ya es superior a mis fuerzas. Tengo que hacer demasiada fuerza para hacer mis funciones. Me estoy agotando. Entonces, cuando se agotan, llega lo que es el fracaso ventilatorio, es decir, el enfermo deja de respirar, entra en coma respiratorio y fallece. Antes de seguir, queda un punto, Diana, que he comentado antes, que era el tema de la deglución y fundamentalmente los mecanismos, la alteración de los mecanismos de protección de los pulmones mientras estamos comiendo para evitar que pase comida a los pulmones cuando deglutimos en vez de irse al estómago. Lo comento así, simplemente de pasada, porque haremos un taller a lo largo de estos meses dedicado específicamente a esto y a el tratamiento de estos trastornos. Pues bien, tenemos un enfermo con ELA, donde empiezan los síntomas de ELA. Fundamentalmente, como ya he comentado, la mayoría de veces empiezan con debilidad en los brazos o en las piernas. Es una enfermedad que va progresando, va aumentando esa debilidad, y en un plazo de 3-5 años el paciente fallece por problemas respiratorios. ¿Cuánto tiempo va a pasar desde que aparecen los síntomas hasta que el paciente fallece por estos problemas respiratorios? Realmente no se sabe. Al ser una enfermedad tan heterogénea y con una evolución tan dispar entre los diferentes enfermos, realmente no podemos ahora exactamente decir cómo deprisa va a ir evolucionando la enfermedad en un enfermo concreto. Por eso se establece una horquilla entre 3-5 años. Pues bien, durante toda esta evolución, este proceso se puede ver salpicado por lo que he comentado de episodios agudos, es decir, infecciones respiratorias, simples catarros, que pueden abocar en el fallecimiento de los pacientes. Bien, pues a pesar de que, por desgracia, hoy en día no disponemos de medicación que podamos darle a un enfermo con ELA y que le cure la enfermedad y vuelva a estar bien, hay fármacos como es el Riluzor que sí que hacen que la enfermedad vaya progresando más lentamente, es decir, actúan sobre esta flecha azul que va hacia abajo, haciendo que baje más suavemente. Sí que disponemos de lo que se llaman ayudas a los músculos respiratorios, que se ha visto que, por un lado, alivian los síntomas de la enfermedad, los síntomas respiratorios, prolongan la supervivencia, evitan las hospitalizaciones y mejoran la calidad de vida de estos pacientes. ¿Y qué es esto de las ayudas a los músculos respiratorios? Son procedimientos
que realizamos de forma manual o con aparatos que suponen la aplicación de fuerza sobre el tórax y o el abdomen, cambios intermitentes de presión en la vía aérea, incrementos de volumen pulmonar, con la finalidad de asistir la función de los músculos inspiratorios y expiratorios. Es decir, que o bien con las manos o con unos aparatitos como los que, por ejemplo, nos proporciona Air Liquide, lo que vamos a hacer es generar o bien en el tórax o bien en el abdomen unos cambios de presión intermitentes, es decir, la presión que hay en el tórax o en el abdomen se cambia de forma intermitente o genera un cambio de volumen, es decir, de cantidad de aire que hay, sobre todo en el tórax, y que esto va a ayudar a los músculos respiratorios a hacer su función. Y en un primer momento va a ayudar, pero como he comentado, la enfermedad es progresiva, va avanzando, va a llegar un momento que por mucho que le ayudemos, no vamos a tener efecto. Entonces, en ese punto lo que vamos a hacer en vez de ayudar va a ser sustituir a los músculos respiratorios. Y quiero insistir, el objetivo es asistir o sustituir, no entrenar. Los músculos respiratorios en la ELA no se entrenan porque podemos generarle mucha fatiga a estos músculos y causar una situación como la que hemos visto de los catarros, de agotarse y hacer una parada respiratoria. ¿Y sobre qué puntos actúan estas ayudas a los músculos respiratorios? Pues por lo que he comentado antes. Punto diana número 1, la ventilación, y punto diana número 2, secreciones. Es decir, vamos a permitir meter y sacar aire de los pulmones y vamos a permitir sacar los mocos fuera. En el caso de la ventilación va a ser con lo que se llama la ventilación no invasiva y en el caso de las secreciones lo que se llama con las técnicas de tos asistida. De hecho, esto es una gráfica de supervivencia con enfermos hechos aquí en la Comunidad Valenciana. La línea de arriba son enfermos en los que estaban en una situación en la que necesitábamos que se ayudasen los músculos respiratorios y en los que se le aplicó. La línea de abajo, así de un azul más turquesa, fueron enfermos que también estaban en la misma situación, pero que rechazaron. Todo el mundo es libre, yo no obligo, yo ofrezco los tratamientos que hay y aconsejo, el enfermo es el que decide si quiere seguir o no seguir un tratamiento. Pues estos enfermos dijeron que no querían y por tanto la evolución de su enfermedad siguió su curso natural. Y entonces podemos ver cómo en aquellos enfermos en los que se aplicaron las ayudas a los músculos respiratorios, la supervivencia aumentó considerablemente. Estos enfermos pudieron vivir 20 meses, casi 2 años, mientras que los otros enfermos, la mayoría a los 5 meses, fallecieron. Entonces vamos ahora a analizar en qué consiste esto de la ventilación no invasiva y las técnicas de tos asistida. Y empezamos por la ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva se conoce como ventilación con presión positiva intermitente. En primer lugar, ¿por qué se llama no invasiva? Porque permite una ventilación adecuada, es decir, una ventilación, recordemos, meter y sacar aire de los pulmones sin invadir la vía aérea. Todo el mundo tiene en mente de pacientes que están ingresados en la UCI y que tienen un tubo a través de la boca que le llega a la tráquea y que está conectado a un respirador. Eso es invasivo, estamos invadiendo la vía aérea. Aquí la vamos a aplicar de forma no invasiva, no invadimos y lo hacemos a través de una máscara. ¿Y qué es lo que hace? Pues el ventilador va a generar un flujo de aire durante la inspiración. El ciclo respiratorio es inspiración, expiración, es decir, tomamos aire y tiramos aire. Entonces, esa presión positiva que aplica el ventilador lo va a hacer solo durante la inspiración. Por eso se llama intermitente. Si fuese tanto en la inspiración como en la expiración, sería continua, que es el tratamiento que llevan, por ejemplo, los pacientes con apneas obstructivas del sueño, los que roncan. Aquí no, aquí la vamos a aplicar solo durante la inspiración. Y
lo que hace es que genera una diferencia de presión entre los alveolos, es decir, las últimas ramificaciones de los bronquios en los pulmones. El aire se desplaza hacia el pulmón llenándolo de aire. Ahora vamos a ver cómo. El equipo consiste fundamentalmente en el ventilador, que es el cuadradito ese azul, esa cajita azul, que genera ese aire de forma intermitente con una presión positiva. Está conectado a un circuito, que es la imagen que tenemos en medio. A través de ese circuito, el aire con presión positiva intermitente que ha generado el ventilador lo vamos a hacer llegar al paciente. Y luego, en el lado izquierdo, la máscara, que se conecta al circuito y es a través del cual el paciente entra directamente en contacto con ese aire generado y sin que le invadamos la vía aérea. Aquí tenemos el ventilador con el circuito y la máscara cogida con unos arneses para que no se escape y, como luego veremos, para que no se escape tampoco el aire que le llega del ventilador entre la máscara y la piel y así evitar que llegue a los pulmones. Entonces, esto funciona de la siguiente forma. El ventilador genera aire con presión positiva. Es decir, el aire es un gas que tiene una presión determinada. Presión positiva quiere decir que le estamos generando un aire con una presión, un gas con una presión más alta que la que hay en el medio ambiente, que la presión atmosférica. Entonces, ese aire, como en la boca hay menos presión que la presión que ha generado el ventilador, el aire va donde hay más presión a donde hay menos presión, con lo cual irá del ventilador hasta la máscara. Y una vez que está allí, en el pulmón, la presión que hay es la atmosférica, la presión que hay en el medio ambiente, en la atmósfera. Entonces, como estamos aplicando un aire con una presión más alta que la presión atmosférica, entonces el aire irá desde donde hay más presión a donde hay menos presión. Con lo cual, el aire irá desde la máscara, tiene más presión, hacia los pulmones, tiene menos presión. Es la presión atmosférica, la presión del medio ambiente. Eso durante la inspiración. Permitirá que se hinchen los pulmones y se produzca la inspiración. Una vez finalizada la inspiración, el aparato deja de mandar aire, se corta. Y luego, debido a la elasticidad de los tejidos, la expiración se producirá por el retroceso elástico del pulmón y de los músculos de la caja torácica. A lo largo de los diferentes años hemos sido testigos de cómo han ido evolucionando estos aparatos, estos ventiladores. Al lado izquierdo vemos la columna donde están, digamos, los más antiguos y conforme vamos avanzando hacia la derecha vemos los más modernos y nos encontramos cómo las características técnicas han ido mejorando, la forma de generar esa presión también ha ido mejorando, han ido incorporando sistemas de batería, algoritmos que permiten ir haciendo mediciones y nos permiten tener una serie de parámetros para controlar cómo va la ventilación. Y digamos que aquí tenemos la última columna, pues aún estaríamos ahora en una siguiente generación donde los dispositivos, como vemos aquí en la foto, son muchísimo más pequeños, trabajan mucho mejor a la hora de mandar el aire a los pacientes y además, importante, permiten una serie de conexiones para que los médicos conectamos diferentes accesorios para ver cómo va mandando el aire al paciente y cómo se va comportando la respiración del paciente y cómo tenemos que ir ajustando los parámetros para que le llegue el aire adecuado al paciente durante la respiración. En líneas generales, los ventiladores generan el aire mediante una microturbina que gira y genera ese aire a presión. Son como mini ordenadores donde están todos junto a la turbina, está todo lleno de chips y microchips que van controlándolo todo y luego además nos permiten
generar una serie de gráficas para ver su comportamiento o incluso ir grabando la forma y una serie de parámetros durante su funcionamiento que nos permite descargarlo y ver cómo se va comportando el ventilador y ver si hay problemas y hay que ir ajustando ese ventilador. Hay dos formas de que nosotros podemos programar el ventilador para que le llegue el aire al paciente. Uno que se llaman los ventiladores por presión, que es lo que todo el mundo conoce como BiPAP. Y aquí lo que hacemos es ajustamos nosotros la presión. Y por ejemplo, 15. Y lo que hace el ventilador es coge y manda aire hasta que se alcanza una presión de 15. La presión siempre va a ser la misma. Siempre, cada vez que mande aire al paciente, siempre va a estar mandando esos 15 de presión. Lo que pasa es que en función de las fugas de aire que encuentre, de la resistencia que encuentre el aire para hasta llegar a los pulmones, pues unas veces necesitará más volumen de aire y otras veces necesitará menos volumen de aire. Y por otro lado tenemos lo que se llaman los ventiladores volumétricos, que es al revés. Nosotros programamos la cantidad exacta de aire que queremos que le llegue al paciente, por ejemplo, 700 mililitros. Y el ventilador siempre va a estar mandando siempre esos 700 mililitros durante la inspiración. Y al igual que el anterior, dependiendo de la resistencia que se encuentre el paso del aire hasta llegar a los pulmones, pues generará a veces más o menos presión. La presión variará. Antes, con lo que comentaba en la diapositiva donde ponía los diferentes modelos de ventilación, de ventiladores que habían ido evolucionando a lo largo de la historia, si queríamos utilizar una forma de mandar el aire, utilizábamos unos ventiladores, y si queríamos utilizar otra forma de mandar el aire, pues teníamos que cambiar el ventilador y utilizar otros. Hoy por hoy tenemos la suerte de que con un mismo equipo nosotros podemos programarlo para que funcione de una forma o de otra. ¿Cuál es mejor? Los dos son igualmente efectivos. De hecho, hicimos un estudio aquí en la Comunidad Valenciana, en nuestro hospital, con el Hospital Pitt-Salpêtrière de París, que es uno de los hospitales de referencia para la atención de los pacientes con ELA en París, en Francia. Ellos trabajaban con presión, nosotros con volumen, y vimos que la supervivencia era exactamente la misma. Lo único que por las características de cómo trabaja los ventiladores con presión, que ajustamos por presión, habrá que estar un poquito más encima e ir reprogramándolos más frecuentemente. Pero perfectamente podemos utilizar uno u otro. Y aquí tenemos una paciente donde tiene conectada la máscara, sujetada con un arnés y el circuito por donde le llega el aire. Entonces vamos a ver ahora qué tipos de máscaras hay. Existen diferentes modelos de máscaras. Al igual que, por ejemplo, uno calza un 42 de talla de pie, pero tiene millones de marcas de zapatos con diferentes modelos, con las mascarillas pasa lo mismo. Hay un montón de modelos de mascarillas. Y fundamentalmente las podemos clasificar en varios grupos. Unas nasales, es decir, que el contacto se produce a través de la nariz y dejando la boca libre. Otras oronasales que cubren la nariz y la boca. Otras bucales, donde el aire llega solo a través de la boca. Y luego está esta, la de abajo a la derecha del todo, lo que se llaman las total full face, que cubren toda la cara. Estas son las máscaras nasales. Las máscaras nasales, el aire llega a través de la nariz y la boca está libre. Ventajas: son mucho más cómodas, menos claustrofóbicas, el paciente las tolera mejor. Inconvenientes: que si abrimos la boca, bien por la razón que sea, o bien por culpa de la ELA, hay una debilidad de los músculos de la cara y la boca no podemos cerrarla bien, pues el aire que entra por la nariz se va a poder escapar por la boca y no llegar a los pulmones. Una variante de las máscaras nasales son lo que se llaman las olivas nasales, donde
pues en vez de estar, digamos, la máscara que cubre toda la nariz, esta máscara lo que tiene son unos pitorritos que se introducen dentro de la nariz y el aire llega directamente sobre la nariz, o bien tiene una especie de hendiduras que se colocan a nivel de los orificios de la nariz y el aire entra directamente directamente a la nariz. Luego están las oronasales, donde el aire entra directamente sobre la nariz y la boca, es decir, a diferencia de las otras, la boca ya no está libre. Las ventajas que tiene, pues evitamos el problema que había de que se escapase el aire si abríamos la boca. Inconveniente, son más incómodas y pueden producir claustrofobia. Y aquí fundamentalmente tenemos dos variantes. Esta, la de la izquierda, que cubre nariz y boca, sujeta con arnés, y luego ya modelos más modernos, donde, digamos, el aire llega por la boca y la parte inferior de la nariz directamente a los orificios de la nariz, y lo que es el puente de la nariz se queda libre. Otras son por vía bucal, es decir, como una pipa de fumar, pues lo mismo. El enfermo le llega el aire directamente a través de esta pipa a la boca. Ventaja, cómoda. Se utiliza fundamentalmente cuando se necesita utilizar, como ahora luego veremos, el ventilador durante el día. Inconveniente, pues que si no se tiene fuerza suficiente en los músculos de alrededor de la boca, no podemos cerrar bien la boca y el aire se va a escapar y no va a llegar a los pulmones. Aunque hay diferentes formas de compensarlo, pero siempre se escapará parte del aire. Esta es otra variante que es a modo de un tubito que se introduce dentro de la boca del paciente, una variante de lo de la pipa o pieza bucal. Y otra variante más, donde esta pieza bucal, esta pipa, lleva una lengüeta de silicona que está sujeta con un arnés, con lo cual, si el enfermo abre la boca, no se va a escapar el aire, no se va a caer la boquilla, y luego hay mucha gente que la utiliza también para dormir, porque la máscara oronasal, la que cubre la nariz y la boca, no la toleran, les produce claustrofobia, les produce heridas en la nariz, y entonces hay gente que prefiere utilizar este tipo de mascarilla. Bueno, hemos visto el ventilador, el circuito que llega a la máscara y los diferentes tipos de máscara. Importante, hay que ajustar bien los parámetros del ventilador. Es decir, esto no es como uno va a la consulta, dices, uy, tengo la tensión alta, no hay problema. Aquí tiene usted estas pastillas, tómeselas y nos vemos dentro de un mes a ver qué tal le van las cifras de tensión. Aquí no, aquí yo no puedo coger y decirle, vale, me he dado cuenta de que sus músculos para respirar han perdido fuerza. Tenga, póngase este aparatito y nos vemos dentro de un mes. No, hay que ver qué forma de mandar el aire le es mejor para el paciente. Lo que he comentado, ajustar la presión o hacerlo por ajustando el volumen, la cantidad de presión o la cantidad de volumen de aire que hay que mandarle, el tipo de mascarilla que tenemos que proporcionarle, la frecuencia, la rapidez con que el ventilador va mandando el aire. Y luego otra cosa importante, no respiramos igual por el día que mientras estamos durmiendo. Hay que comprobar que los parámetros que hemos ajustado por la noche mientras el enfermo está durmiendo consiguen llevar de forma adecuada el aire a los pulmones mientras el enfermo duerme y los niveles de oxígeno y anhídrido carbónico se mantienen dentro de los límites de la normalidad. Con lo cual, es importante la monitorización de que la ventilación es efectiva, de que funciona bien, de que lo que le vamos a prescribir al enfermo va a trabajar bien. Este es un estudio que hicieron el grupo que he comentado del Hospital Pitié de París, donde vieron que en aquellos pacientes donde no estaban bien ajustados, donde no se regulaban bien los parámetros, la supervivencia era mucho menor. ¿Qué tenemos para monitorizar o para comprobar que la ventilación funciona bien mientras el enfermo está durmiendo y que todo está correcto y podemos decir que es una ventilación efectiva? Pues hay diferentes métodos o escalones para comprobar eso y ver si hay algún problema y detectarlo. Desde el más simple,
que es coger, como he comentado antes, que son mini ordenadores que van almacenando todo en su memoria, conectar el ordenador, el ventilador a nuestro ordenador, descargar toda la información y analizarla y ver cómo está trabajando el ventilador. Los médicos vemos, sobre todo, aparte de los parámetros que van marcando ahí, vemos las curvas que se generan y vemos la morfología que tienen las curvas para poder identificar si hay algún problema. Pues mira, aquí el enfermo ha hecho un esfuerzo y el ventilador no le ha mandado el aire. Aquí falla algo. O mira, el enfermo ha terminado la inspiración, pero el ventilador seguía mandándole aire. O mira, nos estamos dando cuenta de que hay muchas fugas. El aire se está escapando mucho alrededor de la máscara y no le está llegando a los pulmones. El siguiente escalón es coger y junto a esa información hacer lo que se llama una poligrafía respiratoria. Es decir, coger y añadir unas bandas elásticas en el tórax y en el abdomen para ver cómo son los movimientos respiratorios, una pincita en el dedo para ver cómo es la saturación de oxígeno, una canulita de aire que mide o que detecta el flujo de aire que entra y sale del paciente, y todo eso lo integramos y tendremos lo que son los movimientos respiratorios, la saturación de oxígeno, incluso podemos añadir el anhídrido carbónico medido a través de unos equipos transcutáneos y la información que he comentado que descargábamos del ordenador. Y si aún así aún no hemos detectado el problema, podemos añadir un escalón más de complejidad y es hacer una polisomnografía con la ventilación. Es decir, a lo que he comentado del ventilador, las bandas que miden los movimientos, la canulita que mide cómo entra y cómo sale el aire, la pincita que mide la saturación de oxígeno. Añadimos unos electrodos para saber en qué fase del sueño está el paciente en cada momento. Es decir, con esto vengo a decir que la ventilación es un tema complejo, que no lo puede hacer cualquiera, que se necesita experiencia y que es fundamental y sobre todo comprobar que funciona, porque de ello va a depender la vida del paciente con ELA. Una de las cosas que he comentado son las fugas aéreas. ¿Qué es eso de las fugas aéreas? Que el aire se escapa, fuga. En vez de irse a los pulmones, se va donde no toca. Se dice que, por definición, esta ventilación no invasiva, esta ventilación que utilizamos con máscaras, es, por definición, una ventilación con fuga. Siempre se va a escapar algo de aire entre la máscara y la piel. A no ser que cojamos pegamento y le peguemos la máscara, siempre va a haber un poquito de aire que se escapa y eso lo tenemos que asumir. Asumido eso, pueden haber fugas externas o internas. Las fugas internas es cuando el aire, en vez de irse a los pulmones, se va al estómago. O fugas externas, cuando el aire se escapa entre la piel y la máscara, o por ejemplo estamos utilizando, como el señor de la foto, una máscara nasal y el aire le entra por la nariz y se escapa por la boca. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y por eso muchas veces el médico hará hincapié en decir, nota que se le escapa el aire alrededor de la máscara, nota que se le está escapando aire por la boca o ha sonado una alarma del ventilador, porque dependiendo de la alarma que suene en el ventilador, nosotros podremos identificarla como, ostras, que se está escapando mucho aire. Otro aspecto importante. Hemos dicho que la ELA es una enfermedad progresiva. Y lo he comentado al principio, que inicialmente estos trastornos de la respiración aparecen durante el sueño, pero que conforme va avanzando la enfermedad, van apareciendo también mientras el enfermo está despierto. Entonces, ¿cómo podemos detectarlo? Pues, en primer lugar, lo detectamos porque requisito fundamental, que la ventilación por la noche mientras el paciente esté durmiendo sea perfecta, es decir, esté haciendo su función. Porque muchas veces el enfermo nos contará una serie de cosas y decimos, ostras, a ver si ha avanzado la enfermedad. Vamos y vemos y dicen, no, que está teniendo problemas con el ventilador por la noche y no está haciendo su trabajo. El problema es que actuar sobre el ventilador de la noche. Ahora bien, si vemos que el ventilador funciona bien por la noche, pero el enfermo durante el día tiene síntomas, que había comentado, la sensación de falta de aire, la sensación de falta de aire cuando está acostado,
está cansado, vemos que le está costando respirar o que tiene el anhídrido carbónico alto, nos está diciendo de que la enfermedad está avanzando y que a pesar de estar llevando bien el ventilador por la noche, le es insuficiente. La solución para esto es aumentar el número de horas de la ventilación, es decir, usarla por la noche y empezar a usarla también por el día. Y para eso lo que vamos a hacer es utilizar durante el día mascarillas más cómodas para que el paciente esté más cómodo, para que el paciente, pues su interacción social sea más adecuada y para que no le interfiera tanto. Y fundamentalmente durante el día lo que se van a utilizar son máscaras nasales y pipas, piezas bucales, que son mucho más cómodas y más manejables. Ahora bien, hay una serie de requisitos que vamos a tener para esta ventilación que vamos a empezar durante el día. Primero, el enfermo tiene que tener 2 ventiladores, sí o sí. ¿Por qué? Es un enfermo que depende del ventilador. Es un enfermo, digamos, que sin el ventilador no puede vivir. Y si falla el ventilador, se muere. Con lo cual, si falla el ventilador, tiene que tener otro ventilador para poder seguir respirando. Durante el día, la ventilación va a tener más fugas, obviamente. Si ponemos una máscara en la nariz, no le vamos a decir al enfermo, estése con la boca cerrada sin abrirla, que si no se escapa el aire. Pues ya se encargará el médico de ir ajustando los parámetros que necesita para usar por el día para que si se escapa un poco de aire por la boca cuando come o cuando habla o simplemente abre un poquito la boca, ese aire que se escapa por la boca pues no interfiera en el aire que le llega a los pulmones. Normalmente los parámetros que vamos a necesitar en el ventilador son diferentes a los que utilizamos por la noche. No es, vale, empieza a ponerse el ventilador que utiliza por la noche, póngaselo también por el día. No. Hemos dicho que por la noche respiramos diferente a por el día. Cuando estamos despiertos no respiramos igual que cuando estamos dormidos. Con lo cual, los parámetros, lo que nosotros programemos en el ventilador tiene que ser diferente. Y luego tiene que tener una batería externa. Hoy en día la mayoría de los ventiladores, prácticamente todos los ventiladores que utilizamos para pacientes con ELA llevan batería para que puedan salir de casa sin necesidad de estar pendientes de tener tener la toma eléctrica de conectar ahí el ventilador al enchufe. Pero esta batería suele durar pues unas 4 horas más o menos, dependiendo de los modelos. Con lo cual, añadiéndole al ventilador, que la mayoría de los comerciantes de ventiladores la proporcionan, una segunda batería que se acopla al mismo equipo, duplicamos ese funcionamiento del ventilador, con lo cual permitimos más autonomía y el enfermo puede salir de su casa con su ventilador y no estar pendiente todo el rato de dónde hay un enchufe. El siguiente punto de Ana era actuar sobre las secreciones, sobre los mocos. Y lo mismo, vamos a trabajar con lo que había comentado, ayudas a los músculos respiratorios, con técnicas de tos asistida que se llaman. Unas van a ser tos asistida manual, por lo que he comentado antes, utilizamos las manos para crear esos cambios de presión en la vía aérea y así poder tirar los mocos fuera, o con dispositivos mecánicos, también para generar esos cambios de presión. Antes que nada, que recuerdo brevemente en qué consiste la tos, para tenerlo en mente, para saber cómo actúan estas técnicas. Tos. Primera fase, inspiración. Hinchamos al máximo los pulmones. Cerramos la garganta, los músculos empiezan a contraerse del abdomen, abrimos la garganta, siguen contrayéndose los músculos, sale el aire arrastrando los mocos. Muy bien. Técnica de tos asistida manual. Con las manos es lo que se llama pues, parecido a la maniobra de Heimlich. Con las manos durante la fase expulsiva de la tos, es decir, durante la fase que se están contrayendo los músculos del abdomen para aumentar la presión y así que generar los flujos de aire que arrastren los mocos fuera, lo que hacemos es comprimir bruscamente los músculos del abdomen. Podemos ayudarlo actuando sobre la primera fase también
de la tos. La primera fase de la tos era hinchar al máximo los pulmones. El enfermo puede ocurrir que no tenga fuerza suficiente para hinchar al máximo los pulmones. Entonces, cogemos un ambú, que es este baloncito que se utiliza en las reanimaciones, que cada vez que lo apretamos va mandando aire, y entonces con una mascarilla o una boquilla vamos mandando emboladas de aire a los pulmones, vamos hinchándolo. El enfermo recibe una embolada de aire, cierra la garganta y deja el aire dentro. Mandamos otra embolada, abre la garganta y mete dentro más aire. Y así vamos hinchándolo artificialmente hasta su capacidad máxima. Con lo cual, estamos, digamos, sustituyendo la primera fase de la tos. Aquí tenemos un ejemplo de sus dos secuencias. Primera fase, la mano izquierda, perdón, la figura de la izquierda, con el ambú vamos hinchando al máximo los pulmones. Una vez que hemos hinchado al máximo los pulmones, el enfermo hace el esfuerzo para toser y nosotros realizamos la compresión para aumentar ese flujo de aire que sale y sea capaz de arrastrar a los mocos hacia afuera. Ahora bien, puede llegar la situación en la que los músculos respiratorios estén tan débiles que por mucho que nosotros hinchemos los pulmones o por muy fuerte que nosotros realicemos esa compresión, no vamos a conseguir sacar los mocos fuera, porque la enfermedad ya está bastante avanzada. Entonces, el siguiente paso es lo que se llama la tos asistida mecánicamente. Entonces, la tos asistida mecánicamente es un dispositivo mecánico que, digamos, va a simular un poco lo que es la maniobra de la tos. Lo que hace es, ahora lo veremos en unas fotografías, es lo mismo, el principio es parecido al de un ventilador. Es una cajita, un tubo y una máscara. La cajita genera aire a presión que le llega al paciente a través de la máscara y se hinchan los pulmones al máximo. Recordemos, primera fase de la tos. Una vez que lo hincha al máximo los pulmones, rápidamente esa presión positiva que había puesto, ¡pam!, la transforma en presión negativa. Es decir, chupa ese aire que ha metido. Con lo cual, el aire sale ¡wow!, rápidamente de los pulmones y al salir rápidamente arrastra los mocos hacia afuera. Aquí tenemos el dispositivo con la máscara y vemos cómo durante la aplicación de la presión negativa, si realizamos una compresión, al igual que la tos asistida manual sobre el abdomen, la eficacia de la técnica va a aumentar. Luego vemos abajo, pues, la mascarilla llena de mocos. Es decir, hincha al máximo los pulmones, saca el aire que ha metido. Primera fase de la tos, última fase de la tos. Otro ejemplo, aplicándole, esto, poner el aparatito pues nada, no llega a un minuto. Y ahora, la cuestión de que muchas veces me lo preguntan los pacientes. ¿Y cuántas veces lo tengo que poner? Las veces que haga falta. Uno, cuando está resfriado, no tiene programado, vale, voy a toser a las 3, a las 6 y a las 9. Y ya está, con eso tiraré los mocos. Entonces ahí de repente te viene la tos porque tienes mocos. Pues lo mismo, cuando el enfermo note que tiene mocos acumulados, se le aplica. ¿Que puede ser 3 veces al día? 3 veces. ¿Que puede ser 15 veces al día? 15 veces al día. Hay veces que estamos tosiendo todo el día y que acabamos reventados de tanto toser. Y otra cosa que muchas veces comentan los enfermos, ¿verdad?, es que no estoy constipado y me ha dicho que me lo ponga y yo me lo pongo y no salen mocos. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué decimos que independientemente de que tenga o no tenga mocos, por lo menos un par de veces al día es conveniente ponerse este aparatito? En condiciones normales, todo el mundo, a lo largo del día, hincha al máximo los pulmones. Cuando se ríe, cuando llora, cuando suspira. Fijaos, suspirar. Hemos hinchado al máximo los pulmones. ¿Qué permite esto? Al hinchar al máximo los pulmones, hemos mantenido la elasticidad de los tejidos del pulmón y de la caja torácica. Es decir, mantenemos de forma inconsciente que esa elasticidad. Pensar en un globo que lo tenemos y lo dejamos ahí apartado sin hincharlo durante un par de meses. El globo va perdiendo su elasticidad. Al cabo de ese par de meses cogemos el globo e intentamos hincharlo. Diremos, ostras, se ha vuelto más rígido, nos cuesta más hincharlo.
Pues en los pulmones pasa exactamente lo mismo. Un enfermo con ELA ha perdido su capacidad máxima de insuflar los pulmones, es decir, no es capaz de llenar al máximo los pulmones. Entonces, para evitar que esos pulmones se vuelvan rígidos, es conveniente, por lo que decimos, pues mire, aunque no tenga mocos, póngaselo al máximo, por lo menos un par de veces al día, el aparatito que viene a ser 30 segundos, y así nos aseguramos de que el pulmón se hincha al máximo y se mantiene elástico. Ahora bien, y aquí viene el malo de la película. La ventilación no invasiva y el manejo de secreciones no es la panacea. Ojalá lo fuese. Llega un momento en que la enfermedad está tan evolucionada que por mucho que nosotros aplicamos el ventilador con una máscara, no vamos a conseguir mandar aire a los pulmones o no vamos a poder sacarle los mocos. Y el principal culpable es la afectación vulvar, es decir, la debilidad de los músculos, fundamentalmente de la garganta, que van a producir una serie de obstrucciones que van a impedir que pase el aire cuando le mandamos el aire con el ventilador o que salgan los mocos cuando aplicamos las técnicas de tos asistida. En estos casos, la alternativa para aquellos enfermos que lo deseen y que quieran mantener con vida y vean expectativas a su vida es realizar una traqueostomía, es decir, hacer un agujerito a nivel de la tráquea, colocar una cánula, con lo cual nos evitamos la vía aérea superior, nos evitamos la garganta y a través de esa cánula conectamos el respirador y entra y sale el aire sin ningún problema y normalizamos la ventilación y conseguimos una ventilación efectiva y nos permite a través de esa cánula, aplicando directamente las técnicas de tos asistida mecánicamente o bien metiendo una sondita para aspirar, poder sacar los mocos fuera y evitar que se acumulen. Comento esto así de pasada porque, al igual que con lo de las alteraciones de la deglución, en unos meses va a haber un taller específico sobre este tema, donde hablaremos sobre la traqueostomía y los cuidados de la traqueostomía. En definitiva, ya para acabar, es importante, es fundamental que estemos todos concienciados y que todo el mundo se conciencie. Está muy bien la ELA desarrollar técnicas de diagnóstico, tratamiento, que si ensayos clínicos para ver si las células madre van bien, si este medicamento va bien, si conseguimos parar la enfermedad, si conseguimos ir destinando todo el dinero para conseguir una cura de esta enfermedad. Pero no nos olvidemos de que los enfermos se mueren por no respirar. Importante. Es tan importante como el problema que hacen los neurólogos, el trabajo que hacen los neurólogos. La respiración es fundamental. De hecho, se dice que el neumólogo diagnostica la enfermedad y el neumólogo es el que se encarga de mantener con vida al paciente. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sancho. No sé si me pueden ver porque mi ordenador sigue con problemas, hemos empezado mal y sigue mal y yo no veo la imagen, pero al doctor le veo y a la presentación le he podido seguir y he de decir que ha sido una clase magistral. Creo que ha explicado de una manera tan clara todos los conceptos que no puede haber sido, yo creo, más didáctico para nuestros pacientes. Pero bueno, al final son ellos los que nos tienen que decir. Yo quiero en este momento darles paso y que bien activando el micrófono, bien a través del chat, aprovechen también para preguntar dudas, comentar, lo que sea. También veo que tenemos mucho personal asistencial de Vitaler conectado, así que igualmente, adelante si tenéis alguna pregunta. Vamos a aprovechar que tenemos aquí al doctor Sancho y sacamos aquí el máximo partido. Le vamos a estrujar, doctor. No hay problema, no hay problema. Por aquí nos dice Carlos, que fenomenal. A ver si consigo aquí, que muchas gracias. Gema igual, muchas gracias, chicos. Nuria ha levantado la mano por aquí. Adelante, Nuria, activa el micrófono, por favor, y plantea tu pregunta.
Hola, buenas tardes. Mira, yo tengo una duda. Mi marido, que es el que padece ELA, está más o menos con un 91, 90 de saturación. Y yo he notado de unos días para acá que él no tiene sensación de asfixio, pero tiene una respiración muy agitada. Y dice que con la avipa le genera mucha más saliva. Entonces, y está también muy rojo de cara. Sí. Yo quería saber si eso tiene que ver con la respiración, cómo se trata eso. No sé, es que no sé, estoy un poco perdida. Hola, buenas tardes, Nuria. Mira, 90-91 de saturación, aunque está dentro de los límites normales, se considera normal por encima de 90, está muy justito, muy justito. Y para nosotros seguramente, falta de tener que hacer una gasometría, seguramente el anillo carbónico lo que tenga también un poquito alto. Y más aún, sobre todo, si estás comentando que está haciendo mucho trabajo para respirar. Eso nos está diciendo de que sus músculos no están trabajando bien y está recurriendo a lo que se llama musculatura accesoria de la respiración, es decir, a músculos que teóricamente sirven para otras funciones, pero que pueden ayudar a respirar, pero que su trabajo es hacer otra cosa. En ese caso, lo que habría que hacer es comprobar que con la ventilación por la noche va bien. Si no va bien, ver cuál es el problema y ajustar la ventilación para que eso se solucione. Y si el problema no está en la ventilación por la noche, pues igual lo que hay que hacer es aumentar el número de horas y programar un ventilador para que se utilice por el día. Es normal que con la ventilación se genere más saliva. Todo el mundo producimos saliva. Esto también, cuando hagamos el taller sobre la deglución y la PEG, lo hablaremos. Pero yo aquí te adelanto, todo el mundo producimos saliva, todo el día, todo el día. Inconscientemente la vamos deglutiendo sin que nos demos cuenta. Estos enfermos, el problema no es que produzcan más saliva, el problema es que al tener alterada la capacidad de deglución, esa saliva no la pueden expulsar. Y se acumula en la garganta, o lo que les pasa a muchos enfermos, los pobrecillos, que les va goteando la saliva por el labio. Además, la saliva, hay circunstancias que estimulan mucho más su producción, como por ejemplo, el estar nervioso hace que se produzca más saliva. Sustancias irritativas en la garganta o en la boca también puede hacer que se produzca más saliva. Entonces, habría que ver si la ventilación le genera tantos nervios que hace que se pongan más nervioso y haga que produzca más saliva, o si el aire que le entra a través de la máscara está estimulando la boca y la garganta y produciendo más saliva. En ambos casos hay tratamiento para controlar la saliva y que se produzca menos saliva. Pero ya te digo, fundamental, comprobar que el ventilador por la noche funciona bien y que está haciendo su trabajo, y luego medicación para controlar la saliva. Nuria, de todas formas, ha vuelto a levantar la mano. Adelante, Nuria, amplía la información si quieres. Sí, él tiene ya medicación para controlar la saliva porque estamos con el Deprelio y le están inyectando también en la boca. Mi duda ha surgido de unos días para acá que ha estado ingresado y está pasando eso. Igual que estoy notando que con el asistente de tos tampoco soy capaz como antes de que expulse la flema. De hecho, a mí me da mucho miedo utilizar el aspirador y se lo estoy extrayendo con los palitos estos que utilizamos para limpiar la boca. ¿Y por qué ha estado ingresado? Ha estado ingresado por infección de orina porque tiene también sonda. Bueno, las infecciones en general suelen producir una debilidad muscular y puede haber pasado, una debilidad que poco a poco luego se va recuperando, pero puede haber pasado que haya empeorado la función de los músculos de la garganta, con lo cual el aire con el ventilador no funciona bien y los mocos no salen bien. En ese caso lo que hay que hacer es reajustar los parámetros del ventilador y luego también ajustar los parámetros de la tos asistida para que hagan su efecto. No sé si quiere añadir algo más, Nuria. ¿Y la rojez de la cara se puede deber a algo?
¿O eso Claro, no lo sé? porque lo está pasando mal, porque le está costando respirar. ¿Y por qué él no se nota sensación de asfixio? Porque él dice que él respira bien, no como otras veces que te pide la BiPAP y dice que se nota asfixiado. Pues porque con el sobreesfuerzo que dices tú, que le estás viendo que está haciendo más esfuerzo para respirar, compensa ese alivio o le alivia esa sensación de falta de aire. O sea que lo primero que tendría que hacer es intentar pedir cita con el neumólogo. Mi recomendación es que te viese el neumólogo, claro. Vale. ¿Cómo se regula el asistente de tos? Eso lo regulará el neumólogo, ¿no? También. Porque a mí no me han regulado nunca el asistente de tos. Hoy por hoy está comprobado y está asumido de que el asistente de tos los parámetros deben de individualizarse. No es como antes que todos iban siempre con los mismos parámetros. Hoy tiene que individualizarse. Y en función de lo que he comentado antes, porque pueden haber obstrucciones en la garganta, bien cuando manda el aire o bien cuando chupa y saca el aire, que hagan que sea inefectivo. Y hoy las dos técnicas que hay aceptadas y que han demostrado que son eficaces para ajustar la tos asistida mecánicamente es una, haciendo una nasofibroscopia, es decir, un tubito de fibra óptica que se introduce por la nariz y se está directamente viendo la garganta y mientras tanto tú aplicas el asistente de tos y vas ajustando los parámetros y vas viendo cómo se comporta la garganta y vas viendo con qué parámetros se cierra o no se cierra y cuándo se cierra y cuándo no se cierra. O la otra técnica que hay es lo que se llama el análisis de gráficas generadas. Se conecta un monitor respiratorio entre la máscara y el circuito y entonces va generando unas gráficas fundamentalmente de flujo, tiempo y de presión, tiempo. Es decir, va midiendo a lo largo del tiempo, va dibujando cómo es el flujo de aire que entra y la presión de aire que va generando. Entonces, según la morfología de esas gráficas que se van generando, nosotros sabemos dónde está la obstrucción y qué es lo que tenemos que corregir para salvar esa obstrucción y comprobar que se ha salvado esa obstrucción. Sí, que imagino que eso es lo que hace la neumóloga cuando vamos con la BiPAP allí, se la pone y va mirando las gráficas, ¿no? Sí, pero yo te hablo de el asistente de El tos. asistente de tos, sí. Vale, vale. Sí, que eso Pues nunca lo han regulado. Vale. Y él también tiene 2 BiPAP, pero solo tiene unos parámetros metidos, no tiene, o ella lo regula diferente día para y noche. ¿Puede tener las dos regulaciones metidas a la vez? Claro, claro. De hecho, normalmente la mayoría de los ventiladores tienen lo que se llaman perfiles que el paciente aprieta. Dice, elijo perfil 1, que es el de día, o elijo perfil 2, que es el de noche. Y luego eso en un ventilador y en otro ventilador exactamente igual. Lo que pasa es que lo tiene de repuesto por si el otro falla. Claro, sí, porque yo tengo metido yo no elijo ningún perfil. Pues igual, pues hay pacientes que no necesitan cambiar los parámetros, que les sirven los mismos durante el día que durante la noche. Vale. Muy amable, gracias. Gracias, Nuria. Antes de dar paso a más preguntas, tengo por aquí a Irene Fernández, que es una de nuestras asistenciales, que yo no sé si a lo mejor quiere añadir algo respecto a la pregunta de Nuria y te doy paso. Irene, cuéntanos. Bueno, buenas tardes. Lo primero, darle las gracias a Jesús. Ha sido un taller muy interesante. Yo formo, como bien dice Virginia, la parte asistencial de Vitalaire. Llevo ya pues bastantes años trabajando con pacientes ELA y bueno, me ha parecido que has abarcado muy bien todos los puntos y muy interesante tanto para profesionales como para familiares. Muy fácil de entender, así que gracias. Y luego yo tengo una pregunta. Habías comentado antes que se había hecho un estudio comparativo del modo volumétrico y el modo presiométrico en los pacientes tratados de ELA. La supervivencia es igual, no había grandes variaciones por lo que habías comentado. ¿Y la tolerancia? La tolerancia igual. Exactamente Vale. igual. De hecho, en el estudio se vio que claramente era superior el modo volumétrico al de presión. ¿Por qué?
conseguía aliviar los síntomas de hipoventilación en más pacientes, conseguía mejorar los niveles de PCO2 prácticamente en todos los pacientes y luego los cambios de parámetros que había que hacer eran mucho menos frecuentes que con la presión. La presión, conforme iba avanzando la enfermedad, iba disminuyendo la presión generada por los músculos respiratorios y había que ir aumentando la presión de soporte. Y no vimos que la tolerancia fuese diferente. Por eso yo he comentado, a mí me da lo mismo que un paciente lleve uno que otro, simplemente el que le sea más cómodo. Simplemente lo que hay que hacer es saber cómo funciona cada uno de los dos y estar más o menos pendiente y ir ajustando en función de eso y ya está. Sí que es verdad que como el volumétrico es más controlado, bueno, aquí como yo estoy en Asturias y trabajan básicamente los pacientes de ELA están tratados menos cuando ya llegan a la fase de tráqueo están en presión. Y sí que tenía la percepción de que el volumétrico iba a ser peor tolerado por ser más, bueno, por estar más controlado, pero bueno, si me dices que no, vale, ya me quedo con otra idea de... No. Y además, el volumétrico permite una ventilación por boca con boquilla mucho más eficaz que el de la presión. De hecho, es recomendado en las diferentes guías utilizar modos volumétricos para la ventilación con pipa. Sí, la pipa, aquí tenemos los perfiles que comentabas, nosotros tenemos un perfil de noche que está en modo presiométrico y luego mediante la pipa pues ya se pone lógicamente un modo volumétrico. Y bueno, están con los dos y bien, también, sin problema. Pero gracias porque sí que tenía la percepción de que el volumétrico se iba a tolerar peor porque pensé que era más controlado y el paciente le iba a costar más pues acoplarse la respiración al ventilador. No, porque utilizamos modos asistidos controlados. Vale, no es un volumétrico puro, vale. Nosotros dejamos que el paciente dispare el ventilador, pero le ponemos una frecuencia de rescate, lo mismo que con los de presión. Sí que al principio que utilizaban solo modos controlados, hay artículos donde la tolerancia era mucho peor, sobre todo por incoordinaciones, aerofagia, pero la verdad es que nosotros nunca hemos tenido problemas de tolerancia y trabajamos sobre todo con volumen. ¿Y qué volúmenes, bueno, dependiendo del paciente, pero qué volúmenes se suele mover un paciente ELA? Porque dices que no hay que cambiar, ¿sabes?, tan frecuentemente el volumen que ajustáis claro, pues el volumen de una persona normal. Normalmente se suele decir 0,8 por kilo de peso. Nosotros utilizamos pues entre 700, 600, 700, 800 mililitros. Vale. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Irene. Por aquí en el chat, Vicente nos dice, bueno, gracias por la ponencia y que les gustaría saber la esperanza de vida media después de la traqueostomía. ¿Después de la traqueostomía? Sí. Después de la traqueostomía puede ser hasta más de 10 años. Wow. Nosotros tenemos enfermos que se han muerto por cosas diferentes a la ELA. Y cosas diferentes a la ELA son cosas que puede pasarle a cualquier persona. De hecho, mira, el último enfermo que se murió, que fue hace medio año, se murió por una pancreatitis, que no tiene nada que ver con la ELA, y llevaba 7 años con una traqueostomía. Es verdad que con la traqueostomía hay más secreciones, más riesgo de infecciones, hay que estar más pendiente, pero si se lleva cuidado del enfermo adecuado y un buen control de las secreciones y controlando, estar al tanto para controlar cuando aparezcan las infecciones respiratorias, la supervivencia es por lo menos de unos cuantos años. Sí, de hecho, muchos de nuestros enfermos han fallecido porque no tenían ya motivaciones y deseaban que le retirásemos la ventilación, más que porque de repente el enfermo se hubiese muerto por cualquier otra causa. Sí, impresionante, la verdad, la supervivencia. Bueno, pues por aquí Belén nos dice, ojalá en la práctica todos los usuarios tuvieran los 2 ventiladores y con baterías externas. Esto no sé muy bien, Belén, si puedes activar el micrófono y dar detalle, en principio eso es obligado en todos los pacientes, nosotros por lo menos siempre tenemos los 2 ventiladores, es necesario, por si falla uno el paciente tiene que tener otro. No sé muy bien tu caso, si quieres ampliarlo ahora y si no contactaremos contigo para que nos des más detalles
creo que sí que debe ser paciente nuestra, pero vamos, es obligado tener los 2 ventiladores. No sé muy bien el caso, ¿vale? Lo veremos si no más tarde. Otra cosa, porque es muy raro. Pregúntale al médico que te los prescriba, a ver si es que no te los ha prescrito el médico y por eso no lo tienes. Claro, porque si no, es extrañísimo. Perdona, Virginia, igual depende del protocolo, es decir, los 2 ventiladores no se pone desde el diagnóstico de la enfermedad o desde que empiezas a ventilar, sino cuando ya tienes unas horas de dependencia. Entonces, quizás no ha entrado en el protocolo de críticos de necesitar 2 ventiladores. Claro, también es verdad que yo ya pienso en un momento Claro. más crítico, pero quizás no está en ese momento y por eso no lo tiene. Bueno, pues no sé, Belén, si nos puedes ampliar información y si no, contactaremos contigo después para, por si acaso, ver tu caso. Javier por aquí nos dice qué diferencia hay entre CPAP y BiPAP y cuál es la indicación para utilizarlas en la ELA. La CPAP es lo que he comentado antes. La CPAP es que manda presión constante, continua. Se llama. La CPAP es presión continua en la vía aérea. Es tanto en la inspiración como en la expiración, manda siempre la misma presión. Y el objetivo es mantener la vía aérea, la garganta abierta. Con la ventilación es presión positiva intermitente, es decir, manda la presión solo durante la inspiración. La CPAP se utiliza en los pacientes con apnea del sueño y no está indicada en los pacientes con ELA. No se debe de usar. Vale, pues aclarado entonces, gracias. Nuria ha levantado la mano. Adelante, Nuria, cuéntanos, activa el micrófono y nos dices. Mira, otra pregunta que tengo. Cuando ahora, como hemos notado la caída y eso, el IES le pusieron el Fortecortin, ¿vale? 2 inyecciones al día y se lo han bajado ya 1 porque eso va disminuyendo poco a poco. ¿Puede ser debido a eso? ¿Cómo afecta eso en un paciente con ELA? A ver, el Fortecortin es un corticoide. Se utiliza a veces en las infecciones respiratorias para bajar la inflamación de los bronquios. Uno de los efectos secundarios que tiene es que produce un poco de debilidad muscular. Y pues puede también influir. Pero de todas formas, el Fortecortin, es raro que se utilice Fortecortin habiendo otra serie de productos que van mucho mejor, pero bueno, puede haber sido que te lo hayan pautado para disminuir la inflamación y sí puede producir disminución de la fuerza muscular. Nuria. Vale, gracias. Es que no sabía si eso podría influir o no sé. Eso lleva ya un tiempo tomándolo, no sé. Otra vez yo creo que también se lo mandaron. Muchas gracias, Jesús. Vale. Gracias, Nuria. Bueno, pues por aquí, bueno, Vicente nos decía que también pensaba que era mucho menos la supervivencia con la traqueostomía, que les ha sorprendido la respuesta. Por cierto, Vicente, vale, perfecto, gracias. Que como les comentaba al principio, al terminar el taller les vamos a hacer llegar un formulario de valoración para que nos indiquen dudas y además les vamos a mandar todos los enlaces que comentábamos al principio sobre las herramientas que tenemos a su disposición en Vitalet. Y como no le localizaba, digo, si no, no se lo vamos a poder enviar. Así que, bueno, gracias, Vicente. Y si no hay más preguntas... Una cosilla y añado lo de las traqueostomías, aunque ya lo comentaremos en otro taller, que hay con la traqueostomía, aunque tengamos controlada la ventilación y el manejo de los mocos, que hay que tener en cuenta que la enfermedad no la detiene, la enfermedad sigue avanzando. Eso es importante tenerlo en cuenta, que sí, hay enfermos que pueden llegar a supervivencia de 10 años, pero con los otros efectos que puede producir la ELA, con prácticamente una debilidad total de todos los músculos y sin poder conectarse con el medio. Una última pregunta, Jesús. Justo me están llamando. La demencia que comentabas antes, ¿es en las últimas que ahora se está asociando una demencia
con la ELA. ¿Es en las últimas fases de la enfermedad o se puede ver en los inicios? Es independiente. De hecho, José Luis, que ha hecho talleres aquí con vosotros sobre el tema, igual os lo ha comentado, pero nosotros lo hemos visto también o al inicio de la enfermedad o que va apareciendo conforme va avanzando la enfermedad. Sí, de hecho, José Luis tiene alguna publicación al respecto. Irene, si quieres, pídesela, porque yo creo que el año pasado es cuando salió la publicación y te la puede hacer llegar al respecto de los estudios que han hecho. Y de hecho, hay incluso enfermos que en un principio se diagnostican de demencia y que luego poco a poco van perdiendo fuerza en los brazos y en las piernas y entonces tienen que cambiar el diagnóstico y decir, no, esto es una ELA que está asociada a la demencia, que tiene asociada demencia. Muy bien. Por aquí, Nuria, adelante, activa el micrófono y pregunta. Claro. Es como mía la charla. Tengo tantas dudas. Te quería preguntar, mira, también le lloran muchísimo los ojos. ¿Eso tiene que ver algo con la enfermedad y sobre todo a medida que va avanzando? No, la enfermedad no afecta a los ojos. Vale, gracias. Bueno, pues está bien, Nuria, que preguntes. Para eso hacemos estos talleres, para que precisamente podáis interactuar con nosotros, con nuestros especialistas, así que perfecto que preguntes. Y si encima es algo así como más personal, porque no somos demasiados, pues genial. Así que, bueno, pues yo creo que aquí sí que ya no tenemos más preguntas. Darle las gracias de nuevo al doctor Sancho por el taller tan interesante que nos ha dado. De verdad que es un lujo poder contar con un profesional como usted con nosotros y darle las gracias a todos nuestros pacientes y a todos nuestros colaboradores que han estado esta tarde aquí atentos para aprender un poquito más. Reiterarles lo que les decía, les mandaremos toda la información a su correo y a partir de la semana que viene tendrán la grabación en nuestra página web. Les indicaremos también cómo acceder a ello para que puedan volver a ver el taller las veces que necesiten. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos. Muchísimas gracias también al doctor y a usted, Virginia. Gracias, Alejandro. Gracias por aquí a José Antonio. Como decía el doctor, tenemos más talleres previstos para este año. Aparte de los que organizamos de apoyo emocional para ELA, el de traqueostomía será en mayo. Les haremos llegar toda la información, no se preocupen. Y en octubre tendremos el de alimentación, manejo de la PEG y en noviembre el de movilizaciones de los pacientes con ELA. O sea que, bueno, les iremos haciendo llegar la información para que puedan inscribirse y participar si les encaja la fecha. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos en futuros talleres. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Hasta luego. Vamos a parar la grabación. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.